Televidentes, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de cada una de sus carreras. En esta oportunidad le correspondió a la Dirección de Vinculación con la Sociedad y Cultura presentar un programa que tiene que ver con la memoria social en una primera parte, y en la segunda parte vamos a hablar sobre el cine de guerrilla. En esas condiciones vamos a tener un primer invitado, quien precisamente es un hombre que tiene una destacada trayectoria en el ámbito educativo e investigativo. Tiene una característica muy personal, muy peculiar, que le ha permitido ser reconocido precisamente en Manabí y en el país por haber ganado un concurso provincial de poesía organizado por la UNE de Manabí, además de ser magíster en docencia e investigación educativa. También tuvo un segundo premio en el concurso de cuentos organizado por la Universidad Técnica de Manabí, un concurso nacional de poesía, El Poeta, organizado por la Casa de la Cultura, donde obtuvo el segundo premio. Ha publicado varias obras, entre las cuales está La Casa Sola, Antología Poética a Calceta de Origen, su tierra natal, La Epopeya del Río, Caballo Azul de Bolívar, Herencia Folclórica Antropológica. Ha sido compositor de algunos himnos, en especial el de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, que destacamos por ser nuestra casa educativa, del Colegio 13 de Octubre de Calceta, del Colegio 18 de Octubre de Portoviejo. En su destacada labor como docente pasó por el Colegio Raimundo Aivega como docente de Chones, este colegio, el 5 de Junio de Manta, el Simón Bolívar de Calceta, terminando como rector del Colegio Nacional Olmedo de Portoviejo, y además es miembro de la Casa de la Cultura de Manabí. Me refiero al abogado, licenciado Ángel Primitivo Ganchoso Zambrano, a quien nosotros le damos la bienvenida en este programa Identidad. Muchísimas gracias, doctor Ángel Primitivo, por estar con nosotros en este programa y dedicarnos unos minutos para poder conocer por sus connotadas experiencias y capacidades lo que significa realmente esta memoria social que los manabitas deben saber. Muchas gracias por la invitación, señor rector de la Universidad San Gregorio. Muchas gracias a los televidentes que me permiten llegar en esta noche a sus hogares a través de esta entrevista, de esta conversación sobre aspectos culturales, especialmente lo que respecta a esa memoria colectiva que es parte precisamente de lo que da identidad a todas las comunidades y a todos los pueblos. Un poco haciendo referencia precisamente a la identidad, como usted lo menciona, y que tiene el nombre de este programa debidamente patentado por nuestra universidad. Yo quiero un poquito, para entrar en el desarrollo del tema, doctor Primitivo, hacer, digamos, presentar a los televidentes un audiovisual que recoge de alguna manera incidencias sobre la cultura popular y de las tradiciones, para enfocarnos en eso y poder ir desarrollando en este primero y segundo segmento de este programa lo que significa precisamente esa memoria social. Así que lo invito a ver un audiovisual y regresamos inmediatamente. En una noche de alegría, música, gastronomía y religión, la carrera Ciencias de la Comunicación realizó la tercera edición de Café Cultural, un evento que tiene por finalidad rescatar nuestras tradiciones. En esta ocasión se les rindió homenaje a las fiestas de San Pedro y San Pablo. ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva! ¡Eso! ¡Qué belleza! De lo que se busca a través de estos espacios es justamente ese fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestras tradiciones, para que nos sintamos orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos. La festividad de San Pedro y San Pablo, especialmente en la provincia de Manabí, tiene mucha connotación y esto a través del tiempo pareciera que se fuera perdiendo porque los tiempos cambian, porque el modernismo está avanzando, pero la tradición, lo antiguo, la religión, la fe, no se puede perder. Ahí vemos al presidente negro cómo baila y cómo baila la presidenta negra, ¡qué belleza! Durante esta celebración que reunió a la comunidad universitaria, se realizó la presentación de los gobiernos blancos y negros, el baile del perfume y el tradicional baile de las banderas.
Bueno, la verdad que este café cultural pues realza lo que es exactamente la costumbre de nuestra provincia, y pues esto incentiva más a lo que es el comercio en sí, para que todas las personas de esta comunidad manabita pues vean y lo que se puede degustar, lo que se puede observar y las tradiciones que no se pierdan. Porque San Pedro y San Pablo es identidad. Luego de ver este audiovisual, nos invita a reflexionar, doctor Primitivo, respecto de estas tradiciones. Una de las que más se destaca en nuestras costas ecuatorianas es precisamente la tradición de los apóstoles San Pedro y San Pablo, del cual incluso faltó mencionar la autoría suya sobre el tema de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Eso es parte también de su currículo, que no estaba, y pido disculpas por no haberlo mencionado, pero es un himno muy histórico que hoy recorre toda la costa ecuatoriana, e incluso fuera del país, en los lugares donde se lo celebra, como en Nueva York o como en España, el himno también se menciona. Entonces, en esas condiciones, dos preguntas que quiero hacerle. ¿Qué se siente saber que su himno, creado por usted, recorre todas estas fiestas tradicionales, y el porqué realmente de la naturaleza de la celebración de estas fiestas? Bien, considero que todas las personas de una u otra manera deben dejar un legado de lo que precisamente les gusta hacer. Habiendo yo nacido en el campo, en esa tierra llamada San Pablo de Severino, San Pablo, allí aprendí a respetar y a querer a ese santo San Pablo, San Pedro y San Pablo. Recuerdo algunas palabras que decía la abuela con respecto: San Pablo, por ser bendito y mi Dios tan poderoso, líbrame de culebras y animales ponzoñosos. Estas son 5 palabras, yo las digo, yo las sé en el nombre de San Pablo, de Jesús, María y José. Decía la abuela, y desde entonces San Pablo ha gravitado y gravitó en mi pensamiento. Tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de la 1 de Mayo, donde está de esta ciudad de Puerto Viejo. De la ciudad de Puerto Viejo, el grupo de los negros, y allí lógicamente conjuntamente con una directiva me invitaron los compañeros a hacer un himno, y lógicamente qué mayor alegría la mía poder plasmar en ese himno la esencia, el cariño y el afecto para este santo, para este San Pablo, que de paso es un extraordinario filósofo del cristianismo, hombre que transforma propiamente el cristianismo sencillo para llevarlo y darle el carácter filosófico a la esencia misma y característica de la religión. Siendo esta una de las tradiciones más notables que identifican a la región costera, que identifican al cholo que celebra estas fiestas, ¿cuál es el origen realmente? ¿De dónde nace? ¿Cuántos años dentro de sus investigaciones considera que se lo celebra en el Ecuador, por lo menos, o en las costas manabitas? Mire que yo pienso que el San Pedro y San Pablo se lo comienza a celebrar desde el siglo XVIII, quizás, ¿no? Recordemos que hay una novela que se llama La Hoguera Bárbara, en donde Alfredo Pareja Díez Canseco dedica un capítulo a esta celebración, y el protagonista, lógicamente, es Eloy Alfaro, porque La Hoguera Bárbara hace referencia a Eloy Alfaro. Allí se describe estas fiestas en las que los pizarros y los atahualpas se enfrentan. Lógicamente ahora ha cambiado, se llaman negros y blancos ahora, pero en ese entonces la celebración, por lo menos relacionada con Pedro y Pablo, era lo mismo, sino que se ponían mucha seriedad, y no solamente era un sector o un barrio, sino que era todo Montecristi prácticamente, y la sociedad completa de Montecristi se integraba en esta celebración. Es probable entonces, si nosotros vemos que en la segunda mitad del siglo XIX se celebra, probablemente haya sido antes
las celebraciones ya es decir, el siglo XVIII. Del siglo XVIII, probablemente. No tengo exactamente la fecha, pero hay un trabajo del profesor, no recuerdo ahora el nombre, que hace precisamente una revisión histórica sobre esta celebración. Ahora, hay una identidad en la costa, sobre todo, que refleja la celebración de aquello. Muchos dicen o muchos cuestionan que no es realmente la esencia del cristianismo, que es más bien una especie de rituales que buscan más la diversión, el placer, antes que necesariamente la invocación de esa fe por los apóstoles Pedro y Pablo. Entonces, una persona como usted, que ha estado siendo parte de esa organización, ¿cómo puede realmente responder frente a esas contradicciones que seguramente se las hacen? Recordemos que el cristianismo, cuando llegó a través de los conquistadores españoles, tuvieron ellos que buscar una manera o una forma para poder hacer que la religión cristiana llegue. Y lógicamente eso hizo que muchos de los sacerdotes aceptaran una serie de ritos y de estos que practicaban en todo caso los españoles, los indios, perdón, para de esa manera poder llegar y contagiarse, lograr socializarse, unificar la fe, la religión, y los indios, los americanos, de una u otra manera también aceptar lo que les imponían los españoles. Entonces, pudiera decirse que hay un poco de paganismo relacionado con la fiesta, la celebración, pero comprendamos nosotros que la religión tampoco puede ser todo oscuro y toda desprovista de alegría. Entonces, esta alegría de Pedro y Pablo está incluida dentro de la fe, a tal punto de que se celebran las misas, se hacen una serie participa igualmente la Iglesia Católica de manera oficial, de manera formal. Oficial participa, y entonces no hay en ningún momento una contraposición en lo que se diga que eso es pagano y que por lo tanto no está correcto. Pudiera darse el hecho de que en los inicios habían excesos en cuanto a licor, en cuanto a enamoramientos que no eran correctos, pero eso ya ha pasado un poco. No creo yo que ahora el hecho de que la Iglesia Católica esté, diríamos hasta cierto punto, supervisando estas celebraciones, participe de estas celebraciones, hacen que de una u otra manera ya la fiesta de San Pedro y San Pablo no solamente sea una fiesta pagana, sino una fiesta que está entronizada en el manabita o allí donde se la celebre, porque nosotros los manabitas de una u otra manera llevamos mucho de religiosidad en nuestra vida y nuestra esencia. Perfecto. Mi querido abogado Primitivo Gachoso, vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos para seguir hablando sobre esta tradición, sobre todas estas vivencias que nuestra gente, sobre todo los manabitas, identifican la presencia, identifican lo que significa este manabí profundo. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de nuestro programa Identidad. Hoy hablando sobre la memoria social, sobre las tradiciones, sobre la esencia de la cultura nuestra, de esta cultura manabita, de la costa ecuatoriana, y por último, pues de una serie de tradiciones que, como bien lo mencionaba en el primer segmento nuestro invitado, hablaba de que los españoles trajeron mucho de su cultura y que obviamente fue pues transmitida y luego socializada
de manera que se fue enraizando también en nuestros habitantes y en los diferentes sectores del territorio ecuatoriano. Por eso es importante que una persona como el doctor Primitivo pueda realmente decirnos, pues, por qué es necesario tal vez conocer esta tradición oral que es parte también de nuestra cultura. Bien, es necesario destacar que a pesar de que ha habido el traer los españoles hasta nosotros esta serie de tradiciones, sin embargo, cada pueblo de los conquistados por los españoles, cada pueblo tiene su característica especial, inclusive en la parte lingüística expresiva. No es lo mismo una expresión diga usted de Colombia, con una expresión que se produce en Manabí o en la provincia del Guaya o en Esmeralda. Tiene sus características hasta en la forma, el timbre mismo de la voz y los elementos lingüísticos que cada uno de estos pueblos tiene. Indudablemente que la tradición oral responde no solamente a la lengua o a la forma como se lo dice, sino a los elementos que se han ido produciendo y dando, desarrollando a lo largo de las cuestiones políticas, sociales de cada uno de estos lugares donde se dan estos elementos de carácter lingüístico. Y a esa tradición le podemos unir el tema de las leyendas. ¿Cómo se diferencia esa leyenda con la tradición? Bueno, la leyenda es parte de la tradición, ¿no? Sí. Hay leyendas, hay cuentos, hay dichos, hay dicharachos, hay, en fin, una serie de elementos que las leyendas son producto de un hecho o un acontecimiento que se ha dado en un determinado lugar. O sea, la leyenda responde a una realidad, a una verdad. Una verdad, una realidad, sino que se la va agrandando con el paso del tiempo, se le ha ido aumentando cosas. O quitando. O quitando, lógicamente, Ajá. Exactamente, ¿no? Ahora, de esa leyenda precisamente mucho surge literatura, muchas obras, y la historia necesita realmente ser recogida. Y en esa medida, Primitivo Ganchoso también ha recogido leyendas, las ha eternizado a través de algún libro. Bueno, diríamos, más bien sería un hecho o un acontecimiento que forma parte de nuestra tradición especial allá en Calceta. Uh-huh. Nosotros tenemos un dicho, ahí hablamos de los dichos, ajá, ya. Que hay dicharachos también. El dicho... ¿Y cuál es la diferencia entre Calceta, dicho y dicharacho? Ya. El dicharacho es una frase que no trasciende mayormente del lugar donde se produce. Diga usted un dicharacho, hay que verla, dijo Don Tranco. Ese dicharacho solamente lo conocen quienes somos de Calceta. Correcto, no trasciende, no va hacia otras regiones. No ha trascendido más allá de la esfera cantonal. Pero en cambio, al empate Calceta... Ese es un dicho. Ese es un dicho. Porque ha trascendido. Trascendió fuera de los lindes cantonales, lindes provinciales, lindes nacionales e inclusive internacionales, ¿no? Pero ese dicho es una realidad. Es una realidad. ¿Constituiría también entonces una leyenda? No es una leyenda, ese es sencillamente... Un dicho. Un dicho, sencillamente. Porque no tiene ninguna base sólida, ninguna razón, circunstancia, simplemente fue una expresión que se constituyó en un dicho y se lo resaltó. Exactamente. Y se lo perennizó. La leyenda tiene otra particularidad, que la leyenda es en prosa, ¿no? Ya. El dicho pues, es sencillamente una frase como una sentencia, pero en cambio la leyenda es una narración en prosa que describe y recoge una serie de elementos que lógicamente va desde la presentación del escenario, de los personajes, el desarrollo de la trama central, el clima y luego el desenlace. Es una leyenda que tiene todos esos elementos, ¿no? ¿Cuál de los cantones de la provincia de Manabí específicamente tiene más leyenda? Bueno, de sus investigaciones realizadas. Hay un autor que, digamos, aparece acá en Puerto Viejo y tiene un libro, que es no recuerdo ahora el nombre del señor, que tiene un libro sobre cuentos y leyendas. Entonces, pienso que Puerto Viejo tiene bastante leyenda, pero Chone pudiera superar a Puerto Viejo en sentido de leyenda, así como también pudiéramos decir Santana.
No tanto Manta, porque Manta se constituye en es un puerto en donde que ha recogido de todos los cantones de la provincia personas. Y entonces, a pesar de que también hay, yo no tendría exactamente el número ni el porcentaje para decir qué cantón tiene más leyendas, pero yo sé que en Puerto Viejo ha tenido una persona que ha recopilado muchas de esas leyendas, a pesar de que no solamente son de Puerto Viejo, esos cuentos, narraciones o leyendas que recoge el señor en ese libro. Sin embargo, el hecho de tenerlas recopiladas determina que Puerto Viejo y quizás Chone pudieran tener el mayor número de este tipo de narraciones, sin descuidar los otros lugares que quizás no hubo o no ha habido una persona que los reúna, que los recoja y los publique. ¿Y por qué no trabajamos en un proyecto que permita realmente a los manavitas tener un documento, un libro que recoja todos esos dichos, todos esos dicharachos, todas esas leyendas, que se puedan compilar y que signifique precisamente diríamos, un documento que pueda ser como una carta de presentación de lo que es la tradición en Manabí? No se ha propuesto la Casa de la Cultura, de la cual usted es miembro, no se ha propuesto usted, ahora que está con mayor tiempo en su vida y con pleno goce de facultades físicas y mentales, hacer un proyecto de esta naturaleza? Diríamos, siempre implica un gasto muy oneroso el trabajar en este sentido, ¿no? Yo pudiera decir... ¿Y si se lo propone la Universidad de San Gregorio a que lo haga? Yo pienso que se pudiera hacer. Yo tengo una gran cantidad de material que puede servir como punto de referencia, por lo menos del Cantón Bolívar. Yo tengo de Jipijapa algunas cosas también. Hay gestas muy históricas, Chone, sí. El Carmen. Sí, de todos ellos. Bahía mismo, Bahía, con su ferrocarril y todo aquello. Sí, tengo algo que puede ser rescatado y pudiera ser punto de referencia inicial para partir y hacer un trabajo de esta naturaleza. ¿Cuántos decimeros? Pero antes, la décima, una de sus facetas más interesantes. ¿Qué es la décima para que conozcan realmente los La décima es una manavitas? Composición que tiene es un tipo de composición en verso que tiene sus raíces en España del siglo XVI y siglo XVII. Su principal representante es Vicente Espinel. Por eso la décima también se llama Espinela. La décima clásica tiene cuatro estrofas. ¿De dónde era Vicente Espinel? Es español. Allá. Vicente Espinel es el autor de este tipo de composiciones. Entonces Vicente Espinel en el siglo XVI y siglo XVII hizo este tipo de composiciones que se le llamó la Espinela, precisamente en homenaje a él. Es una composición que tiene 10 versos, digamos, tiene 4 estrofas. La clásica tiene 4 estrofas y cada estrofa tiene 10 versos. Yeah. Son versos octosílabos. Los versos octosílabos que van rimando de 2 en 2. El primero es, diríamos, libre hasta cierto punto, y ahí va rimando 2. El primero rima con el tercero y cuarto, y así el quinto y el sexto con su rima especial, de tal manera entonces que se produce, los 10 versos tienen rima consonante. Eso diríamos, y son versos octosílabos. ¿Y usted podría hacer una décima? No, claro. ¿Y la podría decirle? Pudiera decir... ¿Se le ocurre en este momento una? Esta mesa silenciosa de madera soberana es natura que desgrana sus mieses cual fresca rosa, porque en su fibra desglosa Dios su saber y alegría. Cada tabla es sol y día, cosecha de árbol risueño, donde escribe con empeño la pluma en algarabía. Qué perfecto, maestro. ¿Vio? ¿Y a usted le gustó, le encantó la décima desde hace cuándo? Bien, porque una de sus yo que lo conozco hace muchos años y me siento realmente halagado de ser su amigo junto con su esposa, siempre lo he caracterizado por ser un decimero, ¿no? Esa creación, esa espontaneidad para hacer esas décimas con todas esas particularidades, ¿no? ¿Usted ha hecho algún libro especial de décimas? Sí, claro, el caballo azul es propiamente todo de décima. Y ese caballo azul se refiere precisamente al caballo que está en el parque de Calceta, el caballo azul. Está hecho una referencia de la décima, esa décima. Hay una décima exclusivamente dedicada a ese caballo azul y a ese Bolívar que allí se encuentra. Entonces ahí destacamos,
yo le decía que la décima clásica tiene solamente 40 versos, pero los 40 versos tienen también una parte que se llama la glosa, que es los 4 primeros versos. Los 4 primeros versos se hacen referencia o toman el último de cada una de las décimas. Entonces, por ejemplo, dice: si quieres que yo te quiera, mándame ladrillar el mar, y después de ladrillado seré tuya sin pensar, dice la glosa. Entonces, el último verso de la décima primera dice, debe terminar: si quieres que yo te quiera. La otra décima: mándame ladrillar el mar. La otra décima: que después de ladrillado, la otra, seré tuya sin pensar. Entonces, esa es la glosa inicial. Pero esa décima tiene una técnica. Es una técnica. Sí, es la técnica Espinela. La técnica Espinela, esa es la Espinela de 40. Pero nosotros acá, los decimeros, de modernos quizás, hago referencia a Pancholín, por ejemplo. Pancholín es de Rocafuerte. De Manavita. Sí, Manavita de escribía Rocafuerte, mucho en el diario Manavita, ¿no? En el diario Manavita y después en El Universo. Ya, él escribió e inclusive publicó un libro en el que está la mayoría de sus décimas, que son de carácter político y de carácter social de manera general. Pero nosotros entonces la décima de ahora la hacemos con 60 versos. Pero eso no quiere decir que yo pueda hacer una décima de 10 versos solamente. Precisamente el nuevo libro que tengo para publicar en octubre se llama Microdécimas, porque en 10 versos decimos una idea completa. Por ejemplo, esta es una décima de 10 versos solamente de Rubén Darío, que se llama La Calumnia. Dice, en 10 versos dice toda una idea completa. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Maestro, completa la idea. Crea lo que es realmente extraordinario, y cuestiono y critico el poco tiempo que nuestro productor nos ha dado para estar con el bardo. Así que créalo, Primitivo, que ojalá tengamos la oportunidad de cristalizar un proyecto de carácter cultural con usted, y pues un compromiso ante el público que daremos todo el esfuerzo posible para que se pueda cerrar esta idea de hacer un gran proyecto que recoja todas estas leyendas, estos mitos, que recoja pues mucho sobre todo de su producción literaria, puesto que Manabí necesita difundir a su gente, a su cultura. Así que yo le agradezco mucho por ayudarnos en este programa. Nosotros nos vamos a unos anuncios institucionales y regresaremos nuevamente para hablar con otro invitado, 2 segmentos más respecto del cine de guerrilla. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento de este programa Identidad. Esta programación hoy ha sido un poco interesante, con una lectura que resalta la cultura, la tradición oral, y ahora precisamente en ese desarrollo de lo que significa el arte tenemos 2 segmentos con alguien que está muy profesionalizado en desarrollar investigación, escritura, producción, dirección y artes marciales para precisamente producir en el cine. Tiene una serie de talleres realizados, ha estado preparándose como actor, tiene varios largometrajes realizados como En busca del tesoro perdido, Avaricia, Baraúnda en la montaña, Sicarios manavitas, El ángel de los sicarios. Tiene mediometrajes realizados llamado Brigadas barriales
Más allá del deber, tiene cortometrajes realizados denominados Más allá de los sueños, Las almas perdidas, Sentimientos oscuros, Al final del camino, La cabellona. Tiene trabajos como actor realizados Más allá del mal, La herencia, Te extraño. Tiene participación en algunos festivales, como en el Ángel de los Sicarios, Festival Internacional Orquídea de Cuenca, Ecuador, donde se está trabajando mucho en el cine nacional, Festival de Flandes, también en Cuenca, el segundo Festival Nacional Bajo Tierra, el primer Festival de la Casa, Quito, Ecuador, en la 6ª Muestra de Cine Ecuatoriano en Nueva York, el segundo Festival de Cine Andino Milagroso Udilberto Vázquez en Perú, el Festival de Cortos y Largos Clemente de la Cerda, realizado en Venezuela. Ha participado también en el Festival Internacional Colombia en el año 2015. Ha recibido varios galardones como director revelación, premios Diamantes Ecuador, premios Colibrí, mejor soporte físico comercial Ecuador. Tiene un proyecto que nosotros estamos siempre preguntando cómo sigue su adelanto, puesto que sabemos que va a ser algo realmente extraordinario. En busca del tesoro de Atahualpa, ojalá que logre cristalizar este proyecto lo más rápido posible, y también tiene un proyecto postproducción, Los perros no van al cielo. Me refiero a Fernando Cedeño Marcillo, quien es un chonero, ha dedicado mucho tiempo de su vida al cine y por eso se lo conoce en este mundo del cine como uno de los mentalizadores, lo que hoy llamamos nosotros cines de guerrilla. Fernando Cedeño, bienvenido a este programa Identidad de la Universidad y gracias por tu participación. Buenas noches y mi agradecimiento a la institución, a la San Gregorio de Puerto Viejo, que siempre ha abierto las puertas a este tipo de procesos, ya sean de cine, culturales y de todas las ramificaciones culturales en general. Perfecto, muchas gracias Fernando. Y quiero, tal igual hicimos con el anterior invitado, mirar un audiovisual, pero un audiovisual en este caso que tiene que ver con la propia producción que ha hecho Fernando Cedeño en lo llamado cine guerrilla. Volvemos enseguida, luego de mirar este audiovisual. Esta es una historia de un secuestro, de armas y golpes, de acción y violencia. Como se caracterizan los films de Fernando Cedeño, quien desde hace 20 años hace películas con su particular estilo, que él ha denominado cine de guerrilla. Productor, camarógrafo, guionista, actor, Fernando Cedeño puede hacer todos los trabajos posibles, aunque se queda con el papel de director. Así reconocen su trabajo en Chone. Desde hace 2 décadas, cuando decidió jugar a filmar películas con un grupo de amigos fanáticos de las motos y de las artes marciales. Llegué aquí a Chone hace 40 años. Vengo del campo, de un sitio llamado El Zapote. Hay una anécdota que siempre le he contado, que a los 6 años conocí los carros y me pareció una experiencia súper bacana. A los 14 años empezamos con el asunto de las artes marciales y la pasión por las motos. Creo que esto fue lo que nos llevó a este mundo del cine, ¿no? Fernando es también uno de los directores más destacados de lo que él mismo denomina cine de guerrilla. La producción amateur y artesanal de largometrajes de bajísimo presupuesto. Según su relato, algunas de sus películas en el mercado ilegal de DVDs han llegado a distribuirse en cantidades sorprendentes. Y esa fue Sicarios Manavitas, ¿no? Que es una de las películas por ahí media considerada como la película más vendida en este país. Ojo, en el mercado pirata no tengo una bicicleta de esa película. Y dice que la película se vendió por más de 1.250.000 copias, más o menos, por ahí está el número, ¿no? En realidad no tengo una nota clara, pero lo que sí estoy seguro es que en algún momento un pirata
Él dijo, yo me dediqué a trabajar 6 meses solo en las copias de esta película. Fernando ha buscado estrategias para que no le ocurra lo mismo. Todo su equipo de producción controla que su película Ángel de los Sicarios no se piratee. Esta es la película de Chone que más se ha vendido, sobre todo en película que es original, ¿entiendes? La que más he vendido. ¡Acción! ¿Estás corriendo, no? ¿Señora? Ya, este magazine. ¿Cómo se llama? Se da suavecita. Aquí está otra. ¡Rodeinos! Esta... Así son los actores guerrilleros. El cine guerrillero de aquí. Esto no es maquillaje, esto es real. Esto es real. Toda esta herida es real. Tenemos otro actor allá, caído. Allá tenemos otro actor caído en el piso. Allá lo tenemos, ya lo tenemos. Ya, no problema la pierna. Soldado, agarre su arma y continúe. Estas son las vicisitudes que pasamos en producción. Actores heridos, actores golpeados. En la mañana tuvimos a Tiberio, a César Velázquez, el que hace de Agamenón en Sicario Manavita. También lo tuvimos con una herida en la pierna. Ahora tenemos a Hugo Cedeño, 2 compañeros más sangrando las manos. Pero este es el cine de guerrilla, este es el que hablamos nosotros. ¿Qué estabas pensando cuando te metiste conmigo? Matarte a ti y a todos tus perros. Es parte del trabajo realizado por Fernando Cedeño, pero ese trabajo al cual él se dedica permanentemente. Un trabajo que lo ha desenraizado de su ciudad natal, de Chone. Y a veces cuando uno por sus actividades deja su trabajo, se encuentra precisamente con mucha soledad, se genera la soledad. Es la no soledad de la casa, es precisamente de esa soledad que se vive fuera. ¿Qué ha logrado Fernando frente a este trabajo que hace permanentemente y qué se siente también de esa soledad a la que me estoy refiriendo? Bueno, yo creo que uno afuera es cuando valora familias, provincias sobre todo. Mire, usted no sabe lo que come hasta cuando está fuera de Manabí. O sea, como que no se valora tanto nuestra alimentación. O se valora más, porque diríamos, no lo tengo y lo extraño, y estoy comiendo cualquier cosa. O sea, allá sabes lo que realmente tenías acá, ¿no? Cada quien tiene su gusto gastronómico, cada quien tiene sus costumbres, tradiciones, pero nosotros los manavitas como que somos únicos en ese sentido, ¿no? Dicen, los mismos compañeros de otras partes, de otras provincias, dicen, hermano, dice, yo nunca había ido a Manabí, pero yo cuando fui, dice, hermano, yo no me quería venir, dice, porque es una gastronomía tan rica, dice, la gente, el trato que te da, dice, decían, a mí mucha gente decían que los manabas eran hasta en cierto punto malos. Dice, pero cuando conocí Manabí, es más, yo me casé en Manabí, dicen muchas personas. Entonces, sí se siente cierta soledad. A veces tú cuando trabajas por un proyecto 4 o 5 meses y viene todo ese trabajo arduo y que nosotros no nos limitamos a selva, volcanes, donde sea hemos trabajado, y cuando presentas tu proyecto, que ese gran sueño que tienes y viene el aplauso del público, los 5 minutos de fama que te da la prensa, pero después llegas al hotel y te das cuenta que estás en un cuarto solo y sigue con otro proyecto y no te detengas porque esos son tus sueños, tu vida. Pero también se siente al interior o se genera al interior una fortaleza porque sabe que uno está haciendo lo que le gusta y sabe que eso que le gusta va a tener un reconocimiento, el reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, y habrá alguien que lo va a valorar. Esa valoración, ex post, en el futuro, es lo que a uno le da como una fortaleza para amortiguar esa soledad que genera precisamente la ausencia de su terruño, de su casa, de su gastronomía. Bueno, dicen que el que ama lo que hace está condenado al éxito, ¿no? En algún punto uno sabe que va a llegar a algo. Lo otro que también
logras aprender es que la felicidad no está en el objetivo, está en el camino, ¿no? Y es como valorar cada segundo de tu vida, porque a veces... Disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, sí, pero no te queda otra opción que tienes que aprender a valorarlo solo, ¿no? Porque claro, afuera lo único que tienes que hacer es una llamada o mandar fotos y decir, mira, estuve en tal lugar, compartí esto, o realizamos tal proyecto, triunfamos en tal proyecto, pero estás afuera, ¿sí? Entonces, en algún punto, sí, yo creo que todas las personas que vivimos fuera de casa, sí anhelamos ese regreso. Fernando, mucha producción, bastante importante de los trabajos realizados, largometraje, cortometraje. Frente a ello, en cada uno de ellos, de cada de estas producciones, hay personajes. Esos personajes se van creando, esos personajes se van generando en la mente. Cuando creas esos personajes, no le ves el rostro o le ves el rostro. ¿Cómo haces? ¿Cómo significa o qué realmente te hace generar ese tipo de actores, ese tipo de personajes que, pues, indudablemente es el televidente, será el ciudadano que mira esa producción el que se va a eternizar con ese rostro? Bueno, desde la escritura uno ve rostros, escucha voces, los ve cómo se mueven, uno les ve el cuerpo. El boricua, por ejemplo, en Tierra de Fuego, yo terminé apoderándome de él, ¿no? Es como que está en carne propia. Sí, ese personaje se terminó metiendo en mí, ¿no? Entonces, pero fue 8 meses de guión, trabajar con el boricua. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que yo inmediatamente llamo a mi maestro, a Gerardo Fernández, que fue mi profesor de dramaturgia durante 4 años, y le digo, maestro, me está pasando eso, y me dice, abandona el guión. Digo, maestro, ¿pero por qué? Creo que es el momento menos indicado. Me dice, abandona el guión, no te estoy pidiendo un favor, te doy una orden, abandónalo. Me dice, porque ese personaje terminará apoderándose de ti, ¿no? Y para eso hay que tener técnica para aprender a abandonarlos. Entonces, sin darme cuenta, yo estaba hablando como el boricua, estaba comportándome como él y me movía como él y miraba como él, ¿no? Con el personaje de Sicario de Avaricia. Yo cargué ese personaje conmigo 6 meses después de la grabación, pues él andaba conmigo, ¿no? Pero es algo que se mete en la persona, ¿no? Verá, cuesta sacárselo. Es que cuando uno Mira, yo amo tanto lo que hago, que cuando me meto en esto, mire, para mí, para que tenga una idea clarita, mire, la guerra, el amor y el cine, para mí es un acto de vida o muerte, ¿no? Por eso yo cuando me meto en este tipo de cosas, es hasta el fondo, no existe media cinta. Perfecto. Hay unos anuncios institucionales, Fernando, que necesaria y obligatoriamente, porque también nosotros estamos como entrando al mundo apasionante del cine, y hay muchas preguntas que quisiera hacer, pero nos obliga la producción a ir a estos anuncios institucionales y regresamos enseguida para volver a hablar sobre esos personajes creados y cómo los puedes extinguir, cómo los puedes realmente sacar de tu cuerpo y de tu mente, si duele o no matar al personaje. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestro invitado, con el actor Fernando Cedeño, ese orgullo manabita de ser un cineasta denominado el mentalizador del cine guerrilla. Y estábamos tan apasionados en este
segmento que concluyó, cuando hablábamos precisamente de que tú recibes incluso la orden de tu maestro, de tu profesor, y dice abandona el personaje. Esto significa que uno se empodera tanto del personaje que realiza, que casi es como que si fuera la vida de ese personaje. Pero hay un momento en que el personaje tiene que morir, el personaje tiene que salir porque se termina la obra o porque dentro del mismo libreto ese personaje es asesinado, se suicida, cualquiera de las formas fatales en que puede extinguirse la vida. ¿Qué siente Fernando Cedeño cuando se le muere el actor, cuando se le muere el personaje? Es como que pierdes un hijo. A ver, cierta parte de uno muere, ¿no? En su totalidad. Todos los personajes se terminan llevando algo de uno, todos, ¿no? Sean buenos, sean malos, porque tú los construyes y cuando toca destruirlos es como ese padre que dice, aunque me duele el alma, te toca, ¿no? Porque también tiene que entrar a la parte comercial del cine, es como que ya entra esa parte que es real y que al público tienes que darle exactamente hasta donde debe saber, ¿no? Pero eso no lacera el alma, Fernando, cuando tú, con tantas producciones, con tantos personajes, y en cada obra muere el personaje en diversas formas. Entonces, a uno debe lacerarle el alma, debe dolerle tanto que finalmente, emocionalmente, una persona debe sentirse muy golpeada y en el desarrollo físico, espiritual de una persona a lo largo de los años, también va golpeándolo. Claro. Por eso se ven directores frustrados, directores que se suicidan, actores que se suicidan, ¿no? Casualmente anoche estaba mirando la película de Batman, El Caballero de la Noche, y este actor, el que hace el papel de Guasón, él se suicida porque se quedó en el personaje. Y cuando intenta a veces decir, si abandono este personaje, como que abandono también mi vida. Y hay gente que termina autoeliminándose. Hay una cosa que quería dejar como claro cuando hablamos de cine de guerrilla. ¿Qué es cine de guerrilla? Siempre se ha malinterpretado que tiene que ver con acción, con violencia, con armas. No, el cine de guerrilla ni siquiera es un género. Es solo una forma de hacerlo. Puede ser acción, comedia, terror, documental, lo que sea, ¿no? Hasta grabar el cumpleaños de mi hijo. Es más bien una forma de producir, que nosotros no tenemos que tener las super cámaras o el super equipo de producción para decir vamos a lograrlo, ¿sí? No es más que hacer milagro con lo que tenemos en las manos. Ese es el concepto básico del cine guerrilla. Correcto, pero es decir, es lograr producir con muy poco, sí, pero darle la calidad que se requiere para que también se vuelva atractiva la producción para el ciudadano que la va a observar. Sí, hay un concepto que hace unos días en una entrevista dijeron que el cine guerrilla era cine independiente. Le digo, a ver, el cine independiente a veces está como muy subvencionado, porque si la universidad San Gregorio me dice, Fernando, aquí hay $100.000 para un proyecto y quiero que hagas una película de esto que nos interesa a nosotros. El cine guerrilla, a veces nosotros trabajamos con muy bajos presupuestos o así sea con alto, pero nuestro objetivo es la industria. Nuestro objetivo es, como Hollywood, hacerlo igual. Porque nosotros si vemos el sueño frustrado de tantos profesionales, productores, guionistas, camarógrafos, editores, que quieren vivir de esto, ¿no? Lo que queremos es crear esa industria para que gracias a eso algún día se pueda crear y haya fuente de trabajo. Yo mencioné varios cortometrajes, largometrajes que ha hecho Fernando Cedeño. ¿Cuál es la característica peculiar que tienen cada una de estos trabajos realizados? ¿En qué se sintetiza? ¿Cómo lo predomina? ¿Cuál es realmente lo predominante de todas las producciones? Equipo básico. Siempre son equipos pequeños. Nunca he trabajado máximo con 24 personas. Es complicado ya para mí, porque siempre hemos trabajado con unidades de 8, 10, 12 personas. No, pero creo que lo que determina es que nuestro grupo está preparado para hacer 4 o 5 roles a la vez. Pero en el norte de la mente de Fernando está ir produciendo una obra, otra obra. El contenido de esas obras, ¿cómo se origina en la mente de Fernando Cedeño? Eso es una... ¿Qué requiere realmente espiritual y emocionalmente estar listo para poder desarrollar una nueva producción? Vivencias. Yo escuchaba en la entrevista pasada
recuerdo el nombre del señor de calceta. Primitivo Ganchoso. Don Primitivo Ganchoso, cuando él estaba hablando cuando dijo una prosa, algo así, o una séptima, algo así. Una décima. Una décima, él dijo. Y cuando habló también de las historias que hay escritas, de las leyendas, de los dichos. Yo ya, en ese momento, mientras él hablaba, yo me veía graficando en visual todo lo que le estaba hablando. Entonces, uno empieza a apoderarse de cosas, de lo que usted dice, de lo que él dice, de lo que él dice. Empiezo a agarrarme cosas así. Entonces, vas creando historias, ¿no? Y luego viene la investigación. Pero la mente también es frágil, y entonces, pero hay que tener un lápiz y un papel y ir escribiendo. Es más o menos el mismo sistema de un escritor, de un narrador, que va desarrollando todo este tipo de creaciones originales momentáneas que se le van dando para ir generando esa producción. Sí, bueno, antes cargaba una agenda, ahora cargo un teléfono que voy ingresando cosas y voy enviando a un correo. Siempre las voy protegiendo porque eso se puede perder. Entonces, son ideas que uno las va como aumentando, y en algún punto, a veces uno tiene un viaje de 4 o 5 horas y se pone a revisar todo eso, ¿sí? Para ir como no olvidar y como empezar a alimentar. En algún momento yo hablaba con ¿cómo se llama? El señor de calceta que también escribe, Eumeni. Eumeni Álava. ¿No? Eumeni le dice... Coterráneo de Primitivo Ganchoso. 2 libros que tiene sobre costumbres y tradiciones, y hasta llegamos a conversar de hacerlo visual todo, ¿no? Bueno, eso se quedó como para algún momento, porque yo sí espero regresar a mi tierra, ¿no? Ahí sí se dice, quiero matar esa soledad. Sí, mi deseo es volver a Manabí y producir desde aquí, ¿no? Manabí tiene todo. Pero falta aún todavía el tesoro de Atahualpa. Sin el tesoro de Atahualpa no puede regresar. O sea, y en este caso hay un equipo de producción que está trabajando para levantar los fondos y hacer toda la preproducción. Mi misión consiste en ir a dirigir. Estar un mes antes preparando actores y 45 días de producción, que es lo que requiere este trabajo, ¿no? Luego, ya lo que es la postproducción, las máquinas para edición, todas vendrían a Manabí y salía el trabajo acá, ya de la postproducción. Y por el hecho de haber erradicado, por haber salido, por haberse ido a generar el cine, la familia, a contrario Sensum, también debe haber sufrido algún daño. Fernando Cedeño está dedicado fuera de su terruño a trabajar y su familia aislada. ¿Ha habido algún daño colateral en la familia? Claro. Mire, dentro de este proceso de 24 años hay 2 divorcios, ¿no? Hay personas que nos siguieron, hombres que dejaron sus casas por seguirnos en este proceso. Y hace unos días conversaba, hace unos días, quizás hace 1 año o 2 años, con un amigo estábamos en Chone y vimos unos jóvenes pasar, ¿no? Y uno de ellos se acercó y nos dijo: mi papá nos abandonó porque lo siguió a ustedes. Oye, ¿no? Prácticamente un reclamo. Claro. Entonces, mire, el daño colateral por haber realizado estos sueños han sido fuertes, ¿sí? En mi caso no estoy divorciado, pero de los 8 que empezamos, 8 hombres casados, y el único que sobrevive al matrimonio soy yo. El resto todos se devastó, toda esa parte, negocios. Yo he perdido negocios por esto, por seguir estos sueños, ¿sí? Pero pues nada, o tú vives o mueres por una pasión. Pero es importante también un poco conocer, Fernando. Entonces, fue ese grupo inicial que comenzó a trabajar en Chone con sus primeros cortometrajes y luego tomaron esta decisión de avanzar, de crecer más como productores de cine. Todos se fueron en el mismo viaje. Unos se fueron a Chile, otros están en Guayaquil, trabajan para Visión 360, otros trabajan aquí en Puerto Viejo. Bueno, ese era de aquí de Puerto Viejo. Otros están en Quito, yo estoy donde me toque. Y pues otros simplemente se quedaron haciendo televisión para municipios y cosas así. Pero hay de todas maneras en el interior de cada uno de ustedes algún éxito. O sea, deben de haber sentido también el éxito, porque si no se siente el éxito, indudablemente que se debe retornar. Entonces, si se quedaron fue porque también hubo éxito. Claro. Y lo han sentido, lo han vivido. Elías maneja un canal nacional en Chile, ¿no? ¿Ya? Él sí dijo, yo he coronado, me dijo a mí. Me dice, ¿tú? Le digo, no, yo cuando estaba en Nueva York dando una charla, le digo, para 180 gringos, yo también dije, este era mi sueño,
¿no? Pero es que el punto no es llegar a esa cima, lo complicado es mantenerse, porque en este mundo del cine... ¿Y el retorno de Fernando Cedeño, será acaso entonces la culminación ya de su trayectoria como cineasta, o simplemente emprender desde su propia tierra o desde Manabí, diríamos, la provincia, proyectos a continuar? A ver, dicen que un soldado de honor quiere morir en combate. Yo quiero morir dirigiendo una película. O sea, yo no me voy a rendir, porque este es mi sueño, esta es mi vida. Yo puedo hacer cosas de lunes a viernes, pero el día sábado y domingo estaré haciendo cine. O sea, la idea es que de 85 o 90 años, si es que vivo a esa edad, me imagino que me va a coger un infarto en un rodaje. Entonces, esa debe ser la forma de morir de Fernando Cedeño. Y el compromiso de terminar El Tesoro de Atahualpa. Esa es la obra, la obra cumbre de Fernando. En el mundo guerrilla decimos, El Tesoro de Atahualpa es objetivo militar. Perfecto. Entonces, Fernando, ojalá que se cumpla ese sueño, ojalá que podamos también tenerte realmente en Manabí, y ojalá podamos también incluso con la Universidad San Gregorio trabajar y realizar algunos proyectos de carácter académico, puesto que para eso está la Universidad San Gregorio, para en su misión y visión generar el desarrollo del arte, la cultura, del cine. Así que ojalá podamos en el futuro, a tu regreso, tener esa oportunidad. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros, y a ustedes televidentes también, muchas gracias por darnos la oportunidad todas las semanas de estar en sus hogares. Nos vemos la próxima semana.